Servicios informativos de Navarra Televisión. Una falsa alarma ha hecho desalojar todo un bloque de vecinos en el barrio de Azpilagaña, en Pamplona. La zona estaba acordonada durante una hora. El operativo policial se ha puesto en marcha tras el aviso de una mochila sospechosa encontrada en el centro de formación de Anel. La policía ha comprobado que todo estaba bien y ha quedado en un susto. Los vecinos nos contaban cómo lo han vivido. Han tocado la puerta, policía foral y bajar que hay un aviso de bomba y pues iban puerta por puerta y por las escaleras todos corriendo, porque no sabes lo que es. Y luego esto estaba hasta levantado, que está ahí roto, y para afuera primero nos han dejado ahí donde los contenedores aquí cerca y como no sabían luego nos han echado más lejos y pues eso, esperando a ver qué era, y al final pues un paquete aquí al lado, en Anel debía de ser. Pero no han dejado salir a nadie, o sea, ni pasar ni nada, han echado hasta la parte de atrás y han desalojado pues, el edificio, creo que Buenas noches, todo ha sido una falsa alarma, como decimos, confusión y caos en la zona durante una hora. Hasta allí ha acudido Policía Foral, Municipal y Nacional. Y es que Navarra y España se encuentran en nivel 4 de alerta terrorista. Hoy la consejera de Interior ha manifestado normalidad en la frontera entre Navarra con Francia, y todo esto en una nueva jornada de mucho movimiento en París. Allí se ha desarticulado un comando que, según se ha sabido, tenía intención de atentar en La Défense. La operación se ha saldado con 7 detenidos y 2 supuestos yihadistas muertos. Una de ellas se ha hecho estallar con explosivos. Y sigue la polémica en torno al PAI. Tras la reunión de ayer con directores de centros, el consejero Mendoza no ha dado más explicaciones. Según ha sabido en Navarra Televisión, las dará el viernes en comisión parlamentaria. Esta tarde, en la misma sede, los directores de los colegios públicos han pedido un pacto de educación, un pacto educativo que perdure, y también han exigido claridad sobre la continuidad del programa de aprendizaje en inglés. Exigen al gobierno transparencia con las familias. Por favor, no nos hagáis perder lo que hemos conseguido los centros y lo que hemos peleado, y que quepamos todos, o que quepan todas las personas, y yo os lo reclamo de verdad. Y hoy, tras la polémica también generada ayer sobre la extra de los funcionarios, la consejera de Interior ha dado explicaciones, asumía el error y ha convocado a la mesa de función pública para principios de diciembre. Es la opción por la que optó el gobierno, entendiendo que era lo que se demandaba por la mayoría de los trabajadores de la administración. Por lo visto nos hemos equivocado, visto lo que algunos sindicatos dicen. Pero no importa porque al final, repito, los presupuestos los va a aprobar este Parlamento. Crecen las listas de espera en las farmacias navarras para hacerse con la vacuna contra la meningitis B, que aunque de escasa incidencia tiene una elevada tasa de mortalidad, el 10%. Cada dosis cuesta 106 euros. En las farmacias nos cuentan luego cómo están a día de hoy. Estos 4 jabalíes se han paseado esta madrugada por las calles del casco viejo de Tudela. Las imágenes las ha grabado la propia policía local durante su intervención para dirigir a los animales a las afueras. Todo quedaba en una anécdota. En deportes, hoy se ha dado otro nuevo paso cara a la imputación de Osasuna en el proceso judicial abierto. El juez Otamendi ha pedido al fiscal, a la Liga como acusación particular y a los 27 abogados de las partes que se pronuncien sobre si quieren que el club sea imputado. Una decisión no vinculante en estos últimos, pero sí con el fiscal y la Liga. Esta tiene la intención de solicitar esa imputación. Y prepárense porque esta imagen está ya muy cerca. En la madrugada del viernes al sábado se espera un cambio radical del tiempo con la llegada de un frente frío. Ya está preparado el plan de vialidad invernal. Parece que ahora ya sí va a tocar abrigarse. Esta es la última exposición de Cristina Midel, la bestseller en fotolibros que ha presentado su obra en el Museo Universidad de Navarra. Midel reinterpreta el intento fallido de una expedición en la isla Jan Mayen en 1911. Tras las familias y las APIMAs, hoy han sido los directores de los centros de los colegios públicos los que han pedido transparencia al Gobierno de Navarra y claridad sobre el PAI. Lo han hecho en el Parlamento, donde han pedido un pacto educativo de todas las fuerzas políticas. Defienden que los programas bilingües y plurilingües suponen un plus de calidad para la escuela pública, lo que produce que las matrículas, dicen, aumenten en estos centros. Los representantes piden un pacto educativo de todas las fuerzas y aseguran que el PAI es cada vez más demandado y elegido por las familias. Me gustaría que no fuéramos como los antiguos césares romanos, que cuando subían al poder intentaban borrar todo lo que existía del anterior César.
incluso por bello que fuera, ¿eh? Creo que la educación no debe actuar así. Por favor, no nos hagáis perder lo que hemos conseguido los centros y lo que hemos peleado. Por ello reclamo un pacto educativo entre todos los partidos navarros que sea consensuado y que perdure, por favor. Y que quepamos todos, o que quepan todas las personas, y yo os lo reclamo de verdad. En el turno de los diferentes partidos políticos nadie ha hablado de ese pacto de educación que proponían los representantes de los directores de los centros públicos. A lo que sí se han referido ha sido a las declaraciones del consejero Mendoza de ayer, antes de que el responsable de educación comparezca en el Parlamento el próximo viernes. Desde Guero Abay defendían su intervención. Mendoza dijo lo que dijo. Las cosas son así y vosotros estabais presentes. Y primero dice no, pero luego dice que no sabe, pero luego dice sí. ¿Y qué pasa? Con las declaraciones de ayer del señor consejero, que intentó luego rectificar, se ha venido a demostrar que esa denuncia que nosotros hacíamos de que la decisión estaba ya tomada, independientemente de las evaluaciones que decían que se iban a llevar a cabo, era una decisión única y exclusivamente política. Nosotros entendemos el desasosiego, la incertidumbre, también el desconcierto y en algunos casos también el enfado por parte de algunos equipos directivos. Que ha sido incapaz UPN de generar estabilidad durante años y años y años de gobierno. Y no ha sido capaz. Y ahora no puede tener la jeta, así de claro, de solicitar, exigir y pedir estabilidad en este instante a estas alturas. Y esto después de la confusión y la polémica surgida tras la reunión de ayer entre el consejero y los directores de los centros públicos. Algunos directores consideran que el PAI está paralizado, al asegurar el consejero que no se ofrecerá al nuevo alumnado del próximo curso en aquellos centros que actualmente ya ofrecen el programa de inglés. Lejos de aclarar las cosas, la reunión mantenida por el consejero Mendoza con los directores de colegios públicos navarros sobre el PAI ha generado más incertidumbre entre los asistentes. Algunos consideran que lo dicho por el consejero en esa reunión confirma que el PAI ya se ha paralizado. Creo que se interpretó mal o no se entendió bien lo que pudo decir. Cuando él comentó ante preguntas de algunos directores de si iba a haber oferta en 3 años el curso que viene del programa PAI, él dijo que no. Algunos directores entendieron, ahí va, es que ya se quita el programa PAI en todo. No tiene sentido esa interpretación. Lo normal es que lo diga el consejero de Educación o que lo vuelva a aclarar. Desde el Departamento de Educación han confirmado a Navarra Televisión que será el viernes cuando el consejero explique en el Parlamento lo ocurrido ayer. La oposición ya hace su lectura y no ha tardado en pedir explicaciones. Y ayer yo creo que él solo se mete en el lío y se equivoca y al final el subconsciente le traiciona y dice que el próximo curso pues no va a haber inglés. Eso es un total absoluto disparate. Es normal que los directores de los centros pues manifiesten que es un error de bulto. No hay más que ver las declaraciones de ayer del consejero. Creo que le ha traicionado el subconsciente. Creo que lo que quiere hacer es paralizar el PAI. Tiene que aclarar si los niños de 3 años van a poder incorporarse al programa de aprendizaje de idiomas, porque hay familias que tienen hijos en centros públicos en el programa de aprendizaje de idiomas y no saben si van a poder llevar a su otro hijo o a su otra hija al mismo programa. Izquierda Esquerra, miembro del cuatripartito, aporta posibles claves. Yo desde luego no estaba en la reunión, pero yo la interpretación que hago en función de lo que dice el acuerdo programático y en función de lo que estamos viendo estos días es que expuso la posibilidad de que no se empezara en 3 años, sino que se empezara en 4. Al parecer, el consejero aseguró que los nuevos alumnos, es decir, niños de 3 años que empezarán el colegio el año que viene, no estudiarán el PAI ni siquiera en los 107 colegios que ya lo imparten. Ante las dudas generadas, el departamento aclaró después que esos niños tendrán inglés, sea con el PAI o en el nombre que se le dé tras la evaluación. Y críticas también desde el sindicato Comisiones Obreras, que piden también explicaciones al consejero. Exigen a Mendoza que aclare la situación en torno al PAI. Exigimos una aclaración inmediata por parte del consejero para evitar que se produzca una alarma social sobre el modelo educativo que podría traer unas consecuencias muy negativas para la escuela pública. Nos parece sobre todo que hay debates que deberían de estar en el ámbito político y no en el ámbito educativo. Sobre todo creemos que estas cosas
se tienen que anunciar y se tienen que tratar en la mesa sectorial de educación, que en estos momentos estamos a la espera de que se convoque, de la misma manera que las oposiciones se tienen que tratar en la mesa general de función pública, y ahora mismo estamos a la espera de recibir la convocatoria de esas 2 reuniones. UGT Navarra se ha sumado a las críticas de sindicatos como Comisiones Obreras, ELA y AFAPNA, que denuncian que las novedades anunciadas por el Gobierno foral sobre el pago de la extra de 2012 no han sido consensuadas con las centrales sindicales. Al igual que estas formaciones, Comisiones UGT reclama la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública, que aseguran lleva sin convocarse desde septiembre. Piden al Ejecutivo que devuelva la extra en las mismas condiciones que se habían acordado. El techo de gasto máximo que nos vino de alguna manera indicado por Hacienda no permitía abordar el incremento del 1% y a la vez la devolución de la paga extra en la totalidad retenida. Como quiera que para todo no llegaba, pues se manejaron diferentes alternativas y es la opción por la que optó el Gobierno, entendiendo que era lo que se demandaba por la mayoría de los trabajadores de la Administración. Por lo visto nos hemos equivocado, visto lo que algunos sindicatos dicen. Pero no importa porque al final, repito, los presupuestos los va a aprobar este Parlamento. La consejera de Interior, que hoy en el Parlamento y a petición propia se defendía. UPN le acusaba de haber elaborado un informe jurídico a la carta para retirar la acusación del Ejecutivo contra el profesor condenado por los incidentes del Río Riau. El primer encontronazo entre el parlamentario de UPN, Iñaki Iriarte, y la consejera Pomón ocurrió en el pleno del 29 de octubre. Los ciudadanos entienden, es que el Gobierno no pintaba absolutamente nada ahí. Lo que uno entrevé es que el Gobierno de Navarra ha decidido retirarse sencillamente porque esta persona es de la cuerda. Hoy ha sido la consejera quien ha comparecido a petición propia. Ha entregado todos los informes jurídicos del caso a los parlamentarios, en los que quedaría aprobado la anterioridad del informe jurídico con respecto a la decisión del Gobierno para apartarse del caso. Pero resulta que el informe concluyó razonadamente en lo que concluyó y por eso se adoptó el acuerdo en esos términos. Por eso, de informe jurídico a la carta nada, a no ser que usted quiera acusar a los funcionarios que lo emitieron de prevaricación. Algo que no ha convencido a Iriarte. Si la decisión de retirarse está motivada y, lógicamente, viene después del informe, ¿cómo es posible que éste se refiera en 3 ocasiones, a un acuerdo que todavía no existe? Nadie en la sala ha respaldado su argumentación. De ahí a decir que como tenemos esta posición política, lo que le pedimos a la asesoría jurídica es que nos la vista jurídicamente, me parece muy grave, muy peligroso, porque está usted poco menos que acusando a la consejería y ya no sé si al Gobierno de que está realizando informes jurídicos ad hoc. La consejera ha reconocido efectivamente que había una voluntad formada de decir, oiga, ¿me va a decir usted si esto es posible o no es posible? Ya está. ¿En qué sentido se ha mentido? Al final lo que dice el informe es, tome usted un acuerdo porque es posible. El informe jurídico que ha emitido la asesoría yo creo que está bien. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, mejor o peor, pero es un acuerdo que el Gobierno debe adoptar como tal. La consejera no se ha extendido en la réplica, pero de continuar con la acusación ha invitado a Iriarte a ir a juicio. Creo que fui suficientemente explícita y no falté a la verdad en el pleno del 29 de octubre, tampoco lo he hecho hoy. Y para demostrarlo, pues ahí tienen todos los documentos. Y lo único, señor Iriarte, le repito, si quiere que nos veamos en los juzgados, pues allí nos veremos. De este modo parece diluirse la polémica sobre la retirada de la acusación por parte del Gobierno al funcionario implicado en los incidentes del Río Riau de 2012. El Gobierno de Navarra da los primeros pasos para retirar la laureada del Palacio de Navarra. El Ejecutivo ha incluido una partida en el anteproyecto de presupuestos, dentro de la que se incluye la retirada de esa laureada presente en el frontón del edificio. El Ejecutivo ha iniciado los pasos para que la institución Príncipe de Viana informe sobre las medidas concretas que habría que adoptar para retirar esta laureada, un Palacio de Navarra en el que hoy esta grúa colocaba la iluminación navideña. Varios músicos de los más de 78 que conforman la Orquesta Sinfónica de Navarra han acudido a una sesión de trabajo al Parlamento de Navarra para dar ahí y conocer su situación, para dar a conocer su situación. Es ahí donde han asegurado que la actividad de la entidad necesita un presupuesto estable que no debe ser cuestionado cada año. No ha sonado ni una sola nota, ninguna melodía. Solo se escuchaba claro el mensaje de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra que acudían al Parlamento para reclamar una financiación plurianual. Necesitamos una seguridad
que no tiene que venir a través de un presupuesto suficiente y estable. Nosotros necesitamos trabajar de manera plurianual. En ese sentido, lo que estamos pidiendo es que lo que sea la estructura, los gastos de estructura, es decir, salarios y estructura de la Fundación Pablo Sarasate, vengan una partida separada, que podamos liberar de alguna manera el presupuesto de cultura. En la misma sesión de trabajo, una iniciativa presentada por Izquierda Esquerra y a la que acudían todos los grupos del arco parlamentario, la Orquesta Sinfónica de Navarra solicitaba la dotación de una sede propia para liberar a la Fundación Pablo Sarasate de un gasto anual de más de 435.000 euros en conceptos de alquiler de salas de ensayo y conciertos. Y además pedían un cambio en la fundación. Vamos a pedir que esa fundación tiene que tener una transformación lógica, que tiene que ser una fundación pública, porque es la única manera de mantener una transparencia y una gestión equilibrada. Respecto a las dudas sobre la gestión del anterior gerente de la Fundación Pablo Sarasate, la representación sindical de la entidad recordaba que fue la primera en denunciar el mal uso de aquellos recursos económicos y por eso manifestaba su voluntad de que se exijan todas las responsabilidades que correspondan. 1.200 personas en paro podrán ser contratadas con las ayudas a ayuntamientos. El anteproyecto de presupuestos para 2016 contempla 8,8 millones de euros en ayudas a las entidades locales. 6 corresponden al programa de empleo social protegido y otros 2,8 a realizar obras y servicios de interés general. Así lo ha expuesto el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. Y Bruselas ha dado el visto bueno a los programas de desarrollo rural de Navarra, además de los de Madrid, Baleares, Extremadura y Galicia para el periodo 2014-2020. Navarra tendrá una financiación de 320 millones para 6 prioridades: fomento de la transferencia de conocimientos e innovación, mejora de la competitividad de la agricultura y promoción de la silvicultura, fomento de la organización de la cadena alimentaria, restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura. Esta tarde, una falsa alarma en un local de la calle Luis Morondo del barrio de Azpilagaña, en Pamplona, ha obligado a desalojar todo un inmueble de pisos y el corte de la calle durante más de una hora. También se ha cortado la circulación en la zona. El aviso lo han dado las trabajadoras del centro de formación de ANEL al encontrar una mochila sospechosa. Todo ha quedado en un susto. La llamada al 091 se ha hecho desde este centro de formación de ANEL en la calle Luis Morondo. Una trabajadora ha encontrado en el despacho del profesorado una bolsa de plástico atada con un cordón naranja. Al principio no le ha dado importancia, pero en torno a las 4 de la tarde ha empezado a escuchar un ruido, asegura, parecido al de un transistor que salía de su interior y ha llamado a Policía Municipal. Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de Policía Foral y Policía Nacional con una unidad canina que ha descartado que fuera un explosivo. Para entonces ya habían sido desalojados todos los vecinos de este portal número 4 y acordonada toda la calle, que ha permanecido así hasta las 6:30 de la tarde. Han tocado la puerta, Policía Foral, y bajar que hay un aviso de bomba y pues iban puerta por puerta y por las escaleras todos corriendo, porque no sabes lo que es. Y luego esto estaba hasta levantado, que está ahí roto, y para afuera. Primero nos han dejado ahí donde los contenedores, aquí cerca, y como no sabían, luego nos han echado más lejos, y pues eso, esperando a ver qué era, y al final pues un paquete aquí al lado, en ANEL debía de ser. Sí, porque estaba esto abierto, se ve, los policías han dejado aquí, y entonces sería la academia que está aquí. Pero no han dejado salir a nadie, ¿eh? O sea, ni pasar, ni nada, han echado hasta la parte de atrás. Y han desalojado pues, el edificio. Creo que pues, como no sabían lo que era, pues me imagino que es un protocolo que siguen. Un susto más, de esto es lo que vamos a tener estos días. Al final todo ha quedado en un susto, ya que en el interior de la bolsa solo se ha encontrado una radio y varios rotuladores, al parecer de uno de los 2 profesores que hoy ha utilizado ese despacho de uso interno, aunque se ha puesto de manifiesto el estado de nerviosismo que se vive desde los atentados de París. Pues aquí en Navarra la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue activa desde la madrugada del viernes al sábado tras los atentados de París. Así lo ha manifestado la consejera de Interior. En cuanto a la situación en la frontera de la Comunidad Foral con Francia, Beaumont indica que existe total normalidad. Sí, dijo desde el principio que estábamos en nivel de alerta 4, que no parecía que hubiese razones para modificar ese nivel de alerta, y es la información que tengo de última hora, es que estamos en lo mismo.
España se blinda ante la amenaza terrorista. Se busca la máxima coordinación entre cuerpos policiales. Así que Mossos d'Esquadra y ertzainas se sentarán aquí, en la próxima reunión que analizará el nivel de alerta. Y a mí, en este caso, me satisface que para la reunión de mañana se haya contado con los Mossos d'Esquadra y con la Ertzaintza como policías integrales que son. Estarán presentes porque el riesgo cero no existe, sobre todo cuando Interior tiene constancia que de los 139 españoles que se desplazaron a Siria e Irak, hay un pequeño grupo, 25, que han vuelto. De esos, la mayoría están en prisión. Me pregunta usted qué es de los retornados que no están en prisión y yo le digo que en el marco de la ley se hace lo que se tiene que hacer. Por eso se vigila más que nunca, sobre todo lugares como esta Plaza del Obradoiro, donde es habitual que se concentren muchos peregrinos que llegan a Santiago. Y se pone el acento sobre los sospechosos. En España se investiga a unas 300 personas por terrorismo yihadista. La Audiencia Nacional tiene abiertas 165 diligencias. Todo esto en un nuevo día de mucha actividad en París. Allí se ha llevado a cabo una operación policial en la que ha habido 7 detenidos y se ha desactivado un comando que tenía intención de atentar en la Défense. Una operación que se ha desarrollado en un barrio a las afueras de la capital francesa, que se había organizado con el objetivo de capturar al cerebro de los ataques terroristas del viernes, que dejó 129 muertos. Dos supuestos yihadistas han muerto. Una de ellas se ha hecho estallar con explosivos. En el asalto han resultado heridos 4 agentes y un transeúnte. El presidente francés François Hollande ha anunciado que el país galo va a multiplicar por 3 su capacidad de ataque en Siria. Y en Bélgica, el barrio de Molenbeek es un barrio de migración. En los años 70 eran emigrantes españoles los que vivían en esta zona de Bruselas. Desde los años 80 se han afincado musulmanes y ya en los últimos años el barrio se ha radicalizado. De hecho, es el escenario de una redada casi continua desde que se supo que allí han estado los terroristas. Partimos de la casa familiar del terrorista huido para adentrarnos en Molenbeek. La calle contigua se asemeja a un mercadillo árabe y justo aquí nos cuentan que tenía esta tienda de telas, hoy cerrada, el padre del autor intelectual de la masacre. Pero a solo unos pasos nos encontramos con lo que llaman la pequeña Manchester, una zona obrera de mayoría inmigrante con una media de edad de apenas 30 años. Entramos en este negocio donde se venden tabaco y alcohol. Y este joven de origen libanés nos cuenta que estudia arquitectura y que ante la falta de oportunidades se irá del país. El paro supera el 30%, más del 40% en el caso de los jóvenes. En este otro restaurante damos con Hamid, que casi no habla francés, y nos explica que a pesar de todo tienen para comer. Con estos elementos buscamos más explicaciones en una de la veintena de pequeñas mezquitas como esta. Es la hora del rezo y aunque aquí nadie quiere hablar, los expertos creen que el radicalismo parte más bien de círculos personales o a través de Internet. En esta asociación dedicada a la integración de los jóvenes hablábamos anoche con una de sus trabajadoras. Creo que hasta ahora no se sienten en casa aquí, tampoco ya no tienen casa allá porque allá ya son belgas, acá no son belgas. Volvemos al centro y comprobamos que aquí está la comisaría y aquí el ayuntamiento, entes independientes que no han sabido frenar un fenómeno relativamente nuevo como el terrorismo en Bélgica. Y todo lo sucedido desde el viernes ha dado lugar a numerosos bulos por las redes sociales, centenares de mensajes que generan alarma social en Internet. La policía trabaja para desmentir lo antes posible esos virales. Centenares de mensajes en los que se advierte de que Barcelona está en alerta por nuevos atentados y se recomienda no acudir a determinados lugares. Otros donde los objetivos son Madrid, Sevilla, Córdoba o Almería. Todos son falsos. Se está generando alarma social a través de diferentes modalidades de bulos. El grupo de redes sociales de la Policía Nacional trabaja para desmentir estos textos que rápidamente se hacen virales. Hemos recibido mensajes. Mogollón, muchísimos, constantemente. Sí que es verdad que el miedo existe, ¿no? Se señalan centros comerciales y se llega a decir que los terroristas vigilan a quienes han colgado mensajes de apoyo a París. Para intentar parar esto, que no se convierta en una cadena masiva, intentar no reenviarlo, acudir a webs, a páginas oficiales para verificar esa información. Hay incluso montajes de periódico para que el mensaje sea más creíble. Pretenden sembrar el terror gratuitamente, pero se enfrentan a multas y podrían ser acusados de un delito de desórdenes públicos. Navarra recurrirá al Real Decreto de prescripción ante el Tribunal Supremo si es necesario. Así se lo ha trasladado el consejero en la mesa de la profesión enfermera.
Fernando Domínguez asegura que el Real Decreto de prescripción enfermera que el Gobierno central del PP adulteró a última hora de forma ilícita, dice Domínguez, crea un problema donde no lo hay. La Mesa de la Profesión Enfermera valora positivamente esta reunión. Consideran que la norma supone un atropello y advierten de que puede generar un gran conflicto, ya que paralizaría el sistema porque ninguna enfermera va a poder desarrollar su actividad si previamente no ha intervenido caso por caso el médico, algo que creen perjudicará finalmente a los pacientes. Trataremos este asunto en nuestra entrevista de la noche de hoy. Crecen las listas de espera en las farmacias navarras para hacerse con la vacuna contra la meningitis B, que aunque de escasa incidencia tiene una elevada tasa de mortalidad, el 10%. Cada dosis cuesta 106 €, pero para los padres y madres la vida de sus hijos no tiene precio. Se llama Bexsero y es la vacuna más buscada, desde que el pasado 1 de octubre dejara de ser un medicamento exclusivamente de uso hospitalario contra la meningitis B y ahora pueda comprarse en farmacias previa prescripción médica, aunque es relativo porque se ha disparado su demanda y el laboratorio no da abasto para producirla, ya que tarda 9 meses en hacerlo. De ahí que en las farmacias navarras, como en esta de Tudela, haya lista de espera. De hecho, aquí aún no han recibido ninguna vacuna. Ahora tenemos una lista de espera como de 20, de 22, es una cosa así. Y tampoco nos empeñamos en hacer esa lista y decirle a la gente, pues lo vamos a recibir en tal plazo, porque es que no sabemos cuándo lo vamos a recibir. En este momento no hemos recibido todavía ninguna. Esperan recibir la primera la semana que viene. La demanda se ha disparado entre las familias porque protege contra la meningitis B, de escasa incidencia pero muy letal, con una mortalidad del 10%, 1 de cada 10 casos, sobre todo en menores de 5 años. Y se da en poca población, un 0,9 por cada 100.000. Pero claro, pues es muy letal y entonces pues esta psicosis que está habiendo con este tema es por eso precisamente. Al no estar incluida en el calendario vacunal, las familias deben pagar 106 € por dosis. Son necesarias 4 si se ponen con 2 meses, a partir de 6 meses 3 y baja hasta 2 a partir de los 2 años. Para los padres la protección de sus hijos no tiene precio. En principio lo he encargado, pero sí que es cierto que han comentado que hay algunas farmacias que todavía no están recibiendo las vacunas, entonces un poco la espera. Entiendo también que todo el mundo no puede costearse ese precio. Hombre, son caras, pero merece la pena. No me han dicho aún nada en el médico, entonces cuando le toque se la pondré caro. Por el contrario, la vacuna contra la meningitis C, el Prevenar, se incluirá en el calendario vacunal a partir del 1 de enero en Navarra y será gratuita para los nacidos a partir de esa fecha. Ante la lentitud con la que se suministra Bexsero, algunas farmacias esperarán a contar con todas las dosis necesarias para cada niño antes de venderlas. Esperan que esta escasez de suministro se solucione en el segundo semestre de 2016. Comisiones Obreras pide una rebaja del IVA de la luz y del gas para pensionistas y jubilados. Con datos de un estudio dados a conocer hoy precisan que el 54% tiene dificultades para pagar esas facturas. Han hecho cálculos para concluir que rebajando un 10% el IVA y un 21% el gas supondría unos 4.000 millones de euros en el conjunto del Estado. Recuerdan datos que ofrecía Cáritas en Navarra que apuntan a que hay cerca de 94.000 personas en nuestra comunidad en riesgo de pobreza. El incremento de la luz, del IVA, del gas, que antes me refiero, al año que viene ya estará hablando que se va a incrementar otra vez la luz, pero importante el crecimiento. Claro, esa situación empobrece al conjunto de las personas mayores. 2 jóvenes de 18 años han sido detenidos por la Policía Municipal de Pamplona como presuntos autores del robo con fuerza en 7 trasteros del barrio de Bustinchuri. Los 2 detenidos se quedaron atrapados en uno de los trasteros y al realizar un butrón para escapar, el ruido alertaba al vecindario, que les retuvo hasta la llegada de la policía. El juez ha decretado su puesta en libertad sin fianza, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona. Y estas que ven son imágenes grabadas por la policía local de Tudela. 4 jabalíes de tamaño mediano se pasearon la pasada madrugada por las calles del casco viejo de la localidad. Este es el momento en el que los agentes intervenían tras el aviso de varios vecinos en torno a las 2:30 de la madrugada. Al parecer, los animales habían accedido a la ciudad cruzando el río Ebro por la zona de Ribotas. Tras localizarlos en la subida del castillo, 2 patrullas fueron siguiendo a los animales, emitiendo luces y sonidos para dirigirles hacia las afueras, en concreto hasta el Corazón de Jesús. Todo quedaba en una anécdota.
Paqui Fernández, de la Escuela de Baile y Danza Aleval, y Mari Carmen Peña, directora financiera de Viscofan, han recibido los premios Empresaria y Directiva Navarra de 2015. Los galardones están organizados anualmente por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. El objetivo de estos premios, que cumplen su 18 edición, es dar visibilidad y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de nuestra comunidad. De la asociación a todo el jurado integrado por... Hoy hemos visto una actividad diferente en el Parlamento de Navarra. Es una iniciativa novedosa que se enmarca dentro de las primeras jornadas sobre violencia contra las mujeres. Ahí lo ven, no son cualquier perro, son animales escolta, que están entrenados para ofrecer seguridad a aquellas mujeres que sufren este tipo de violencia. Estos animales utilizados son, entre otros, pastores alemanes con los que se trabaja para que siempre actúen bajo el control de sus dueñas. Les puede dar seguridad y eso es lo más importante, porque nosotras sabemos, muchas veces hablamos con las mujeres que están sufriendo estas situaciones y uno de los mayores problemas que tienen es ese, que no tienen miedo tanto en la calle como en sus propios hogares. Estas pasadas semanas se ha hablado mucho de los problemas de contaminación que están viviendo en Madrid desde que hace unos meses superara el límite de contaminación de la Unión Europea. Hoy el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra ha asegurado que el pasado verano nuestra comunidad no superó en ningún momento el nivel de alerta para la salud. Aseguran desde el departamento que el aumento de la contaminación por la situación anticiclónica también se nota en la comunidad foral, aunque menos que en el resto del país. Y estas imágenes puede que se repitan ya este fin de semana. Llega la nieve, primeros copos con los que se va a activar por primera vez el plan de vialidad invernal. 127 quitanieves están ya preparadas para el cambio de tiempo que vamos a tener a partir del viernes por la noche con la llegada de un frente con lluvias. A lo largo de la mañana del sábado y por la tarde es probable que nieve en varias localidades navarras. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Hoy se ha dado un paso más para que Osasuna quede imputado en su caso. El juez Otamendi ha dado 5 días para que las partes personadas en la causa manifiesten si la entidad ha de continuar como acusación particular o debe ser imputada. No es una decisión vinculante, pero sí apoyaría la decisión del juez en caso de que la condición de Osasuna cambie judicialmente. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha manifestado en unos desayunos informativos que Osasuna debe ser sancionado deportivamente por este caso, si bien podría salvar la categoría en caso de colaboración, tal y como Tebas decía en Pamplona la última vez que venía a declarar a la audiencia. A declaraciones de Navarra Televisión, el presidente de Osasuna ha dicho que aunque el club sea imputado, mantendrá la acusación particular. La situación deportiva es completamente distinta a los problemas judiciales que afectan a la entidad. Unai García está siendo una pieza clave en este aspecto. No en vano, es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos hasta ahora. Ya había marcado en sucesión con el Tudelano, pero aún no lo había hecho con el primer equipo de Osasuna. Llevaba ya jornadas que, pues con ganas, ¿no?, de estrenarme y bueno, curiosamente antes del partido el míster, ¿no?, estaba en la camilla y me vino y me dijo a ver si pensaba meter algún gol alguna de allá y bueno, y pues por suerte pues lo metí. Su tanto contribuyó a la victoria ante el Mallorca, que rompió una racha negativa de 3 partidos sin ganar, inaudita hasta el momento en el gran arranque liguero rojillo. A mí ha sido el triunfo quizá más importante por el hecho de la circunstancia en la que veníamos, ¿no?, de una racha, pues bueno, de 2 derrotas, un empate de la forma que se dio en Tenerife.
y la verdad que el equipo lo necesitaba, ¿no? El vestuario se aísla de las críticas al escaso juego del equipo en las últimas jornadas y aboga por ser más práctico y así sacar los partidos adelante con el objetivo de acabar el año lo más arriba posible. Aquí estoy un poco con el míster, que pienso que lo importante es ganar y conforme vayamos ganando, que seguro que al final acabamos hasta jugando bien, pero ya te digo. Adrián Cruz no ha saltado al césped de Tajonar al sufrir molestias en el sóleo de su pierna derecha, mientras que Tano y Alex Sánchez continúan con sus procesos de recuperación. Pues al igual que Osasuna, el Valladolid también prepara el partido del domingo. Lo hace con las novedades de Óscar y Alfaro, que podrían reaparecer ante el conjunto rojillo, pues se ejercitaron con normalidad junto al resto del equipo. El técnico del conjunto pucelano, Miguel Ángel Portugal, aún no cuenta con los internacionales Kepa, Varela y Mójica, mientras que Eric Moreno, Manu del Moral y André Leao son baja por lesión. Osasuna es un equipo que sabe muy bien lo que hace y que lo hace muy bien en el campo, juega con una alineación quizá un poco protegiéndose para ser un equipo fuerte en defensa y luego aprovechar ese potencial que tiene arriba con Nino, y a partir de ahí pues bueno, hay que trabajar mucho el partido, ¿no? Con una victoria ante Osasuna estamos de nuevo en la pelea, pero en la pelea por el ascenso directo, no por hablar de playoff. El piloto Marc Márquez y la jugadora de bádminton Carolina Marín han sido reconocidos como mejores deportistas del año en los Premios Nacionales del Deporte. Un evento que tenía lugar en el Palacio del Pardo y que tenía representación navarra con las jugadoras de la selección española de fútbol Erika Vázquez y Ainhoa Tirapu en la parte superior de la imagen. Ambas formaban parte del combinado que por primera vez disputaba un mundial y buscan estar en la Eurocopa del año que viene. El ciclista del Movistar, Nairo Quintana, también ha sido uno de los galardonados. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La bestseller en fotolibros Cristina Midel ha presentado su última exposición y fotolibro producidos por el Museo Universidad de Navarra. La obra reinterpreta el intento fallido de una expedición a la isla Jan Mayen en 1911. Con materiales reales como punto de partida, la artista recrea en un vídeo y en fotografías la expedición fracasada. La exposición la pueden visitar en el Museo Universidad de Navarra. La artista Cristina Midel recibió un baúl con fotografías, facturas y un diario que relataba un intento de expedición de un grupo de adinerados a Jan Mayen, una isla entre Islandia y Groenlandia. El grupo no pudo llegar a la isla porque su embarcación no era la adecuada y para no mostrar su fracaso recrearon el desembarco en otra isla. Esa es la historia que cuenta en esta exposición Cristina Midel. Pues yo me encuentro con un archivo así tan divertido, tan bonito, en el que yo además no tengo que añadir nada porque tiene todo, tiene realidad, tiene ficción, tiene la anécdota histórica, tiene personajes muy divertidos, con lo cual a mí me dan este archivo y digo, bueno, ¿yo qué hago con esto, no? Entonces decidí crear la única parte del archivo que no estaba en esa caja, que es la película. Nos fuimos a una isla que hay en Escocia, que es un parque natural que se llama la isla de Skye, y ahí estuvimos como una semana, pues haciendo como que éramos los de esta expedición. Mezcla la documentación original con la nueva para contar su versión de los hechos y dar pie a la reflexión sobre quién escribe la historia y con qué lenguaje, y a su vez alerta al público sobre el peligro de las versiones oficiales. Yo realmente lo que he hecho es una puesta en escena de la puesta en escena. Para divertirme, porque también es un poco por la razón principal por la que suelo hacer las cosas, pero también porque, bueno, pues para reflexionar de una manera relajada y distendida y con cierto sentido del humor sobre quién escribió la historia, sobre cuál es el lenguaje de la verdad, cuál es el lenguaje del documento histórico y cómo se puede jugar con esto, ¿no? La artista recreó en una isla de Escocia el desembarco que también recrearon los exploradores en 1911. Es una invitación a la reflexión sobre los límites que existen entre la realidad y la ficción.
En nuestra entrevista de esta noche vamos a hablar sobre ese Real Decreto de prescripción enfermera. Se lo avanzábamos hace unos minutos. El consejero de Sanidad ha anunciado que lo recurrirá si es necesario. Vamos a charlar sobre todo ello con Joaquín Fernández, que es el secretario general de SATSE Navarra. Muy buenas noches, señor Fernández. Muy buenas noches, Ainhoa. Han tenido una reunión esta tarde con el consejero, se ha reunido la mesa de profesión enfermera. Allí el consejero les ha anunciado que Navarra recurrirá si es necesario ese Real Decreto aprobado. Correcto. El consejero tiene los mismos criterios que tiene la mesa de profesión enfermera en este tema y es consciente del caos asistencial que si se publica este Real Decreto va a tener la repercusión en la asistencia sanitaria navarra. Hay que resaltar que el Real Decreto se aprobó hace 3 semanas en el último Consejo de Ministros, el día 23 de octubre, el viernes 23 de octubre, pero no se ha publicado, con lo cual ya el mismo Ministerio entiende la problemática que va a surgir por la modificación que ha sufrido el texto. Normalmente un Real Decreto, una vez que se aprueba en el Consejo de Ministros, a la semana siguiente se publica en el Boletín Oficial del Estado. En este caso llevamos 3 semanas y no se ha publicado. Este Real Decreto, que tenía que haber significado un hito de alegría y de satisfacción para el colectivo enfermero, pues ha sido todo lo contrario. El colectivo enfermero entiende que ha sido una traición del PP y en concreto de su ministro, el señor Alonso, porque el texto se consensuó con el Ministerio y con el Gobierno después de 90 borradores. Una vez que se llega a un consenso y esto se firma en el mismo Palacio de la Moncloa, en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se firma el texto que ya digo que después de 90 borradores se llega a un consenso, se firma por parte del ministro y por parte de los representantes de la mesa de profesión enfermera, que son el presidente del Sindicato de Enfermería SATSE y el presidente del Consejo General de Enfermería. Posteriormente comienza lo que sería el trámite administrativo para que llegue al Consejo de Ministros, pasa a los distintos controles, como por ejemplo el Consejo de Estado, que da el informe favorable, los 17 consejeros de salud de las distintas autonomías, por unanimidad lo aprueban. El día 21 de octubre llega a la Comisión de Secretarios Técnicos, dan un informe favorable y en el último momento, y como decimos nosotros, con alevosía y nocturnidad, cambian la redacción en concreto de un artículo, el artículo 3. Si ese decreto se publica, eso va a generar desde luego un caos en la sanidad navarra y en la sanidad de todo el país. Para que nos entienda todo el mundo que nos está viendo, Joaquín, ¿en qué va a cambiar o en qué cambiaría la introducción de este Real Decreto? ¿Qué es lo que generaría ese caos a vuestro modo de ver? ¿Qué es lo que dice el Real Decreto? Pues evidentemente el Real Decreto es de obligado cumplimiento para todos los profesionales. Entonces, si se cumple ese Real Decreto, que es lo que va a aconsejar la mesa de profesión enfermera, pues te dice que ninguna enfermera puede indicar, usar y dispensar ningún medicamento de prescripción que necesite una prescripción facultativa, una prescripción médica, ni producto sanitario. Al usar la palabra usar, a no ser que previamente haya un diagnóstico, una prescripción de la receta y una guía por protocolo indicando qué protocolo se tiene que seguir. Al no poder usar un medicamento, pues las enfermeras no van a poder aplicar pues determinados medicamentos no van a tener una autonomía que ahora mismo tiene pues una serie de actividades que son cotidianas porque hay unos protocolos establecidos. Todo eso quedaría anulado y aquí todo se ceñiría a que tiene que ser prescrito por el médico. Voy a poner un caso práctico, por ejemplo, para que lo entendamos el ciudadano. La vacuna antigripal que está ahora mismo. O sea, actualmente hay unos protocolos de aplicación de la vacuna antigripal que el paciente que está en las franjas de
de riesgo, puede ser diabético, mayores de 65 años, va a la consulta de la enfermera que ya tiene establecido un protocolo aprobado por la Consejería de Salud Pública y le aplica esa vacuna. Ahora, con la aplicación de este Real Decreto, si se publica, entonces la enfermera no va a poder aplicar esa vacuna, va a tener que remitir al paciente al médico, que el médico haga un diagnóstico, que es lo que dice la normativa, diagnóstico, previamente, luego haga una receta y luego indique una guía a seguir para que la aplique la enfermera, con lo cual el circuito va a enlentecer muchísimo. Curas, las matronas, y esto no es solo a nivel de la sanidad pública, estamos hablando pues que en empresas donde haya enfermeras, empresas, en geriátrico, pues puede ser horroroso. El consejero estaba de acuerdo totalmente con nosotros en que esto es infumable, y esto hay una palabra coloquial que hemos usado como diciendo, esto es como decir, yo invito y tú pagas. O sea, el Ministerio ha redactado, ha modificado unilateralmente este texto que ya previamente los distintos consejeros habían aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud de forma unánime, y ahora modifican el texto sin consultar nuevamente a los consejeros. Y ahora el problema es para las distintas autonomías y las consejeras de salud. Navarra ya se ha pronunciado, pero ¿qué piensan el resto de comunidades autónomas? Pues de momento nos estamos, los representantes de la mesa de la profesión enfermera se están reuniendo con distintos consejeros. Hasta ahora mismo se han reunido con 12 y los 12 están totalmente de acuerdo y van en la línea de lo que ha expuesto hoy día el consejero Fernando Domínguez. Me imagino que hay preocupación entre las enfermeras navarras, ¿no? Evidentemente, ahora mismo no porque hay una serie de... O tras las palabras del consejero hay más calma. Porque el consejero dice, no, estamos buscando una fórmula para poder pasar esta situación. Pero claro, ¿qué fórmula va a aplicar? Si es de obligado cumplimiento. Lo que se le ha pedido es que si se publica, entonces que lo recurra para que de momento se paralice de forma cautelar. Porque de alguna manera se quedarían indefensas, ¿no?, ante la ley, por así decirlo, las enfermeras, a modo individual. Eso está tipificado en el Código como intrusismo, y es un delito, y es una cosa muy grave que se les informará a sus días a todas las enfermeras, a las 5.500 enfermeras de Navarra y a las 274.000 enfermeras del resto del país, que si siguen utilizando la actividad cotidiana que hacen hoy, una vez que se publique este decreto, están realizando intrusismo profesional. Y entonces, los seguros de responsabilidad civil, ni el que tiene la Consejería de Salud, ni el que pueden tener privado, ni el que tienen los colegios profesionales, le va a cubrir. Va a tener que responder ella con sus bienes ante esa responsabilidad civil. Por lo tanto, se está elaborando una guía donde se le va a informar a las distintas enfermeras del país y de Navarra que en el hipotético caso de que alguna dirección de enfermería o de que algún gestor le obliguen a realizar una serie de actividades que van en contra de ese decreto, automáticamente que no van a estar respaldadas por los seguros y van a estar cometiendo, además de intrusismo, pues bueno, en el Código Deontológico, que según el Supremo es de obligado cumplimiento, lo están incumpliendo también, con lo cual tienen una responsabilidad muy seria. Van a tener que responder con su patrimonio civil ante una hipotética demanda que puedan tener. Joaquín Fernández, secretario general de SACE Navarra, gracias por explicarnos la situación, estaremos muy pendientes de todo cómo se va desarrollando. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Así terminamos con la entrevista como cada noche. Gracias por su compañía y hasta mañana.